grabar. Bien, entonces, como les había indicado, hemos estado viendo algunas funciones específicas para estadística descriptiva con R. Hemos estado viendo, por ejemplo, primeramente, la función graph.frec, que es la que genera los histogramas. Hemos visto intervals.frec, que es el que nos genera los límites inferiores y superiores de las clases. Luego también hemos visto el table.frec, que es el que nos genera la tabla de frecuencias. Luego hemos visto ojive.frec, que es el que nos genera la ojiva de frecuencias acumuladas. Y finalmente estuvimos viendo cómo generar el polígono de frecuencias con polygon.frec, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a ver acá. A ver, vamos a irnos acá. Estamos trabajando con la última versión de R, que es la versión 4.2.1. Bien, entonces acá vamos a abrir el script con el que hemos estado trabajando. Bien, abrimos. Vamos a abrir el script que está acá en estadística descriptiva. Bien, es el último. Bien, entonces, como les decía, hemos estado viendo, tomando en cuenta que hemos aislado la variable volumen, hemos estado viendo entonces cómo podemos aplicar la función graph.frec, hemos generado los histogramas, hemos visto que tiene algunos argumentos con diferentes maneras de presentación de los histogramas. Luego hemos estado viendo lo que es la función intervals.frec, que nos va a dar una lista de los límites inferiores y superiores de clase, ¿no? También acá tenemos la función table.frec, que cuando nosotros ya tenemos generado un histograma, ya directamente nos va a dar su tabla de frecuencias. Habíamos visto qué significan, cómo podemos interpretar esta tabla de frecuencias. Luego has visto la ojiva que es el gráfico que nos muestra el comportamiento de las frecuencias acumuladas, y habíamos visto también cómo se tiene que interpretar acá. Bueno, y hemos hecho entonces, habíamos generado la ojiva. Luego hemos generado primeramente un histograma, y luego a partir de ese histograma hemos generado hemos sobrepuesto a este histograma el polígono, ¿no? El polígono de frecuencias. Y entonces esto, hasta ahí es donde teníamos. Vamos a hacer correr todo esto, ¿no? Vamos a hacer correr entonces hasta donde habíamos llegado la anterior clase. Vamos a hacer correr. Bien, y entonces este es el último gráfico que tenemos, ¿no? Este es el gráfico entonces que nosotros tenemos. Y en este gráfico entonces nosotros podemos ver el histograma y tenemos también el polígono. Tenemos entonces aquí el color que le hemos dado a este histograma es diferente, no es 84, sino le hemos dado otro color, es el 64, para que se pueda visualizar mejor la línea del polígono, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que el polígono justamente está uniendo los puntos centrales de cada uno de los rectángulos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ese es el polígono. Entonces, ¿para qué nos sirve el polígono, ¿no? Si nosotros queremos ir a ver un poco más ahí, vamos a poder ver que el polígono lo que ha hecho es crear un gráfico aserrado, y tenemos una figura geométrica, ¿no? Esta figura geométrica para nosotros significa el 100%, es como el 100% de un área, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá yo tengo 3.16 metros cúbicos de volumen, entonces yo quiero saber cuál será la probabilidad de tener volúmenes menores a 3.16 metros cúbicos. Entonces voy a generar una línea vertical, y toda el área que está a la izquierda va a representar la probabilidad
de tener volúmenes menores a 3.16 metros cúbicos. Y a partir de esta línea vertical que pasa por 3.16, toda el área hacia la derecha va a representar la probabilidad de tener volúmenes mayores a 3.16 metros cúbicos. Eso en cualquier punto podemos hacer. Cualquier punto que tengamos, que nosotros ubiquemos en el eje X, siempre vamos a tener un área hacia la izquierda y el otro área hacia la derecha. El área hacia la izquierda representa la probabilidad de tener volúmenes menores y el área hacia la derecha representa la probabilidad de tener volúmenes mayores, ¿no? También aquí hay compensaciones. Ustedes seguramente se fijan acá. El histograma, los rectángulos, ¿no? Si nosotros comparamos esos rectángulos con el polígono, vemos que hay áreas que pierden, pero hay áreas que ganan. Por ejemplo, si nosotros analizamos en este punto, acá, por ejemplo, vamos a ver, acá el polígono está perdiendo esta área, pero está ganando esta otra área. Por lo tanto, esta área con esta área son similares, se compensan. Esta área que está perdiendo, está ganando aquí esta área, son similares, se está compensando. Lo mismo acá, esta área compensa con esta área va a compensar con esta área. Fíjense, acá se ve mejor. Esta área pequeña que ha perdido gana con la misma área, ¿no? Entonces, por eso es que el área que tiene el histograma, que son los rectángulos, es igual también a 1. Y el polígono lo mismo, solamente que en el caso del polígono es una figura geométrica a partir del cual nosotros podemos dividir, tomando un valor en el eje X, ese polígono en dos partes. Y el cual ya hemos indicado representa la probabilidad de volúmenes menores o la probabilidad de volúmenes mayores a ese valor, ¿no? Entonces, eso es importante que se pueda tener claro ahí, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde habíamos avanzado la anterior clase, ¿no? Bien, ahora vamos a ver ¿qué pasaría si nosotros ahora queremos, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos generar un polígono, pero de otra variable. Por ejemplo, esta es de la variable volumen. ¿Qué es lo que tendría que cambiar, ¿no? Bueno, lo que tiene que cambiar es, primeramente, vamos acá, por ejemplo, vamos a ver acá en la base de datos, ¿qué otra variable tenemos? Tenemos, por ejemplo, altura comercial, ¿no? Altura comercial. Bien, entonces nosotros vamos a ir acá, altura comercial, y vamos a generar entonces vamos a separar en realidad, ¿no? Esta variable altura comercial. Entonces acá vamos a suponer que tenemos un ejercicio y que la pregunta nos dice la siguiente, ¿no? Vamos a simular como si fuera una pregunta. Y la pregunta sería generar el polígono, generar el polígono generar el histograma, podemos poner, generar el histograma y el polígono de frecuencias, de la variable altura comercial. ¿Cómo haríamos entonces ahí? Lo primero que tenemos que hacer nuevamente es generarnos el histograma. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, podemos colocar A, vamos a generar el histograma. ¿Cómo generamos el histograma? ¿Con qué función? Generamos el histograma con la función graph.frec. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, vamos a generar la variable. La variable va a ser altcom, ahí. Bueno, el data frame que tiene esta variable, ahora vamos a acordarnos acá, lo hemos denominado como forestales. Entonces,
vamos a colocar es el data frame es forestal y el nombre de la columna de altcom es altcom. Y entonces vamos a visualizar los datos simplemente de altura comercial. Bien, entonces vemos eso y entonces vamos a ir acá y vemos entonces que solamente tenemos ahora los datos de altura comercial. Bien, entonces ya hemos aislado los datos. Ahora, lo que tenemos que hacer para que nosotros hagamos el histograma y el polígono, tenemos que crear el histograma. Entonces, para eso le podemos dar un nombre, ¿no? Aquí le dimos el nombre de HBOL, ¿no? Nosotros le podemos dar el nombre de este era histograma del volumen. Nosotros le podemos dar histograma de altcom, altcom 1, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tiene que tener? Hemos dicho la función graph.frec. Podemos mantener los colores si queremos también, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener, entonces, graph.frec. Entonces, vamos a aplicar la función graph.frec, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que colocar? La variable a la cual vamos a hacer el histograma, que es la variable altcom, ¿no? Luego, el segundo argumento que nosotros tenemos acá, es el color, ¿no? Entonces vamos a poner, bueno, lo podemos poner col igual colors. Bueno, podemos cambiar el color si queremos. Vamos a colocar el color, por ejemplo, 54. Vamos a ver qué color es ese, ¿no? Color 54. Estamos cambiando el color. Después, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos la frecuencia. La frecuencia. Hemos dicho que la frecuencia puede ser, si es igual a 1, entonces va a ser frecuencia absoluta, ¿no? Luego también tenemos el otro argumento, que es el las, que es la disposición de los valores en el eje horizontal, que pueden ser de forma horizontal o vertical, y en este caso vamos a poner que sea vertical, las igual 2, y ya tenemos ese argumento. Bueno, ¿qué argumento más podemos colocar? Bueno, el YELIM no lo vamos a ver, no sabemos exactamente hasta qué valor va a ir, pero eso tenemos que ir probando, ¿no? Entonces vamos a colocar YELIM, va a ir desde 0 siempre hasta, a ver, vamos a colocar, por ejemplo, 50, ¿no? Y de ahí vamos a ir viendo. Y finalmente podemos colocar el YELAB, la etiqueta del eje vertical, para denotar que esto es frecuencia absoluta. Es frecuencia absoluta, ¿no? Bien, eso es lo que tendríamos y nos vamos entonces a ver. Bien, entonces vamos a hacer correr ahora. Vamos a hacer correr para ver si no hay problema. Entonces, fíjense, este sería nuestro histograma. Fíjense, ha cambiado totalmente la forma de nuestro histograma, ¿no? El color, ¿no? El color 54, he decidido este color un poco naranja. Ahora, otra cosa importante, lo más importante. Fíjense acá, nosotros hemos colocado en el eje Y solamente de 0 a 50. Aquí se está cortando. Eso significa que los valores van más allá. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ir modificando. Podemos colocar, por ejemplo, 80. Voy a colocar 80, ¿no? Y voy a ver ahora si se sigue. Fíjense entonces, ahora a 80 ya no hay nadie que se esté cortando, entonces está bien que vaya de 0 a 80, ¿no? Entonces este sería nuestro histograma. Otra cosa que también es importante, otro aspecto importante, creo que la otra vez no vimos, es otro parámetro que tiene el histograma. Nosotros acá estamos mostrando el histograma con los rectángulos con un color de fondo, ¿no? De este color. Pero también podemos mostrar con líneas inclinadas, y las líneas pueden estar en este mismo color. Para eso, yo puedo utilizar la función density. Entonces, a ver, vamos a agregar una nueva función.
density. Density, ¿qué es lo que nos va a hacer? Por ejemplo, le vamos a poner 2 para ver, después también eso se va ajustando. Entonces, density igual a 2, a ver, vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense lo que ha hecho ahora. Lo que hace es colocar las líneas oblicuas de los rectángulos. Fíjense, acá hay mucha separación, ¿no? Entonces, yo posiblemente lo puedo cambiar esa densidad. Si lo pongo a 3, a ver, vamos a ver si se ve mejor, ¿no? Vamos a ver si con 3 se ve mejor. Bueno, acá podemos ver. Si nosotros queremos aumentar que la distancia entre líneas cada vez sea menor, que estén más juntas esas líneas, podemos ir aumentando esta densidad. Entonces podemos poner, por ejemplo, 4. A ver, vamos a ver con 4 cómo vamos a ir. Con 4, fíjense, aquí tenemos, podemos colocar 5, ¿no? Ir probando eso. Bien, ahí tenemos con 5, ¿no? Vamos a probar uno más, 6. Bien, aquí tenemos, fíjense, eso sería con 6, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí. Ese sería nuestro histograma. Esa es otra manera de representar el histograma, ¿no? Tal vez aquí habría que ver un poco el color que es un poco más oscuro, ¿no? Tal vez con 84 nuevamente, que es más oscuro, se va a ver mejor. A ver, vamos a ver eso. Bien, entonces se visualiza mejor con 84, porque es un color más oscuro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro histograma, ¿no? Entonces tenemos ya nuestro histograma definido ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a sobreponer nosotros nuestro polígono, utilizando esa función polygon? Entonces, nosotros vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a generar nuestro polígono de frecuencias y le vamos a asignar entonces para seguir con la misma notación, vamos a colocarle polígono, bueno, era de volumen, entonces vamos a colocarle el nombre de nuestro polígono, pol.altcom, ahora de altura comercial, .1, ¿no? Y entonces acá vamos a utilizar ahora la función para el polígono es polygon.frec, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos pide polygon.frec? Lo primero, ¿cuál es el histograma al cual voy a añadir el polígono? El histograma va a ser el que hemos generado anteriormente. Y ese histograma es el H-altcom, altcom 1, altcom 1. Ese es entonces. Ya tenemos entonces el histograma, ¿no? Luego también vamos a mantener la frecuencia 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia 1 y los colores, eso sí podemos modificar. Entonces, vamos a colocar otro color, igual colors, ahí, y vamos a ver, ojalá tengamos suerte porque si no tendríamos que ir a ver los colores. A ver, vamos a poner un 74, o 74, sí, está bien. Bien, vamos a dar ese color. Luego, hemos dicho frequency va a ser, sigue igual a 1, frecuencia absoluta, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos en ahí? Bueno, acá también vamos a ver que tenemos ahora LW, y eso que hemos dicho que LW es igual a 2, Entonces, ¿pero qué significa ese doble punto D? Aquí vamos a colocar. Creo que la otra vez dijimos, pero para que quede claro mejor, acá vamos a indicar que LW es el ancho de la línea. Como es un polígono, ahí va a haber una línea, y esa línea entonces es lo que define LW, es el ancho del polígono, el ancho de la línea, el ancho de la línea del polígono. Eso es lo que define este argumento, ¿no? El ancho de la línea del polígono. Bien,
Entonces, ya tenemos entonces ahí, hemos sobrepuesto, ¿no? Entonces estamos sobreponiendo el ancho este es el ancho del polígono. Y ahora vamos a generar los valores del eje horizontal, lo mismo que hicimos la anterior vez. Los valores, vamos a llamar los valores de X2, creo que X1 llamamos eso, sí, X2. X2 vamos a llamar, entonces, X2 va a ser entonces, ¿no? Nuestro histograma, ¿cuál es el nombre que le hemos dado? Es H alt con 1, entonces símbolo de dólar, y acá los valores de X van a ser los límites, y los límites se representan con prix, ¿no? Y aquí vamos a visualizar entonces X2. Entonces, ahora vamos a ver esos valores, los límites, y tenemos entonces ahora estos límites. Lo vamos a copiar, lo podemos copiar para que quede claro. Entonces, acá vamos a tener que sus límites, entonces, tenemos ahí establecidos, esos son los límites, ¿no? Estos límites que nosotros tenemos nos van a permitir entonces colocar los valores en el eje horizontal. Entonces nosotros vamos a colocar ahora los valores de los ejes, ¿no? Entonces vamos a colocar, hemos dicho acá, tenemos que colocar, ¿no? Los valores de los ejes, entonces vamos a colocar, aquí vamos a colocar los valores de los ejes. De los ejes, siendo aquí es importante, siendo 1 el eje horizontal, y 2 el eje vertical, ¿no? El eje vertical. Por eso es que aquí también vamos a poner el eje vertical. Entonces, por eso es que acá vamos a poner axis, eje. Ahora, 1, entonces quiere decir el eje horizontal. ¿Qué tenemos que sus valores? ¿Quiénes tienen que ser del eje 1? Los límites. Y los límites están representados por X2. El tamaño es sex, tamaño. Podemos colocar, como ahí hemos colocado 0,6, ¿no? Y también queremos que los valores estén en forma vertical. Entonces, vamos a colocar las igual, o podemos también hacer que se coloque en forma horizontal, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar los ejes, ¿no? Entonces, o podemos mantener también en forma vertical. Entonces lo podemos mantener esto en forma vertical. Bien, entonces ya tenemos los ejes, ¿no? Los ejes los valores del eje vertical, del eje horizontal. Estos valores, acá también voy a colocar mejor. Este es el eje horizontal. Entonces, ¿qué tiene el eje horizontal? Tiene que tener, cuando colocamos 1 es eje horizontal, X2 tiene que ser lo que representa los límites, sex es el tamaño, ¿no? El tamaño de esos números que van a estar en el eje X, y las es la disposición. 1 es que sea horizontal y 2 es que sea vertical, ¿no? Como aquí ya tenemos vertical, entonces vamos a mantener en vertical, ¿no? Bien, entonces ahora también lo que vamos a hacer ahora en los valores del eje vertical, ahora vamos a colocar los valores en el eje vertical, y para eso tenemos axis. Ahora axis va a ser axis 2. El 2 hemos dicho que es para el eje vertical, pero antes tenemos que crearnos los valores de Y, ¿no? Los valores de Y. Entonces, acá, por ejemplo, estamos yendo más o menos hasta 80, ¿no? Entonces, nosotros podemos generarnos así como están ahí, de 0 a 80 y las divisiones cada 20 o cada 10, eso va a depender, pero podemos mantener de esta manera. Y para tener este eje sería valores que empiezan en 0 y culminan en 80, pero que las divisiones son cada 20 metros, ¿no? Y entonces esto lo vamos a hacer
con la secuencia, Entonces, vamos a colocar acá Y2, va a ser la secuencia de valores que van a empezar en 0, hemos dicho, y van a ir hasta 80, pero que van a ser divididos cada 20, ¿no? Y entonces vamos a visualizar ahora Y2, ¿no? Entonces, nos vamos a Y2, eh, vamos a visualizar esto, lo que hemos generado ahí. Bien, entonces los valores que hemos generado son estos que tenemos acá. Lo vamos a copiar acá. Lo vamos a copiar entonces estos valores, ¿no? Bien, entonces son 0, 20, 40, 60, 80, lo que hemos indicado acá, 0, 20, 40, 60, 80, ¿no? Bien, ya tenemos entonces ahí. Ahora sí colocamos el eje. Y entonces vamos a tener axis, ahora 2, el eje vertical, y vamos a tener entonces ahí, ¿qué valores van a ser? Los valores, aquí tienen que ser los valores de las frecuencias absolutas o de las relativas. En este caso estamos con frecuencia absoluta, entonces va a ser Y2. Ahora, aquí también el tamaño, podemos darlo, ¿no? Entonces el tamaño acá, podemos mantener el mismo, sex igual a 0.6. Y también la disposición, ahora, en este caso sí podría ser horizontal, porque este va a estar en el eje vertical, y en el eje vertical no hay ningún problema, y esto sí puede ser entonces vertical. Bien, entonces, ya tenemos incorporado los ejes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer correr, a ver, vamos a hacer desde ahí, eso sería el resultado. Entonces, si el ejercicio fuera, nos pedirían generar el histograma y el polígono. Bueno, acá también es importante para que todo quede claro. Acá tenemos que colocar, entonces para que quede separado. Aquí entonces, este va a ser el punto B, que sería generar el polígono de frecuencias, eh, utilizando la función, hemos dicho la función polygon punto, aquí está mal, polygon punto frec, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que todo está bien. Bien, ahora vamos a hacer correr todo. Esperemos que no haya errores. Bien, entonces hacemos correr todo y tenemos entonces ahí, este sería nuestro resultado. Este tiene que ser entonces, esto es lo que tenemos que tener como resultado, ¿no? Ahí tenemos el histograma y el polígono de frecuencias, ¿no? Ahora, si nosotros queremos, también podemos poner el nombre, ¿no? Nosotros, ahí está como altcon simplemente, pero nosotros podemos ponerle, por ejemplo, altura comercial del árbol, si queremos en el eje horizontal, el nombre del eje, ¿no? Entonces, este sería el resultado, ¿no? Entonces, este es el resultado de, eh, del, eh, del histograma y del polígono de frecuencias, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos entonces ese gráfico, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir, si queremos hacer un poco la línea un poco más gruesa, ¿qué tendríamos que hacer si la línea de polígono queremos hacerla un poco más gruesa? Entonces, ¿dónde tendríamos que ir? ¿Cuál es el que va a definir eso en acá? Hemos dicho que acá polygon.frec, ¿no? Aquí tenemos frecuencia absoluta, está bien. Este LW es el ancho de la línea, entonces vamos a poner ahora en vez de 2, 3 y vamos a ver qué efecto tiene. Pero antes tenemos que visualizar cómo está en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto entonces de todo eso? Vamos a hacer correr y tenemos, fíjense, ahí, lo que ha aumentado es el ancho del polígono, de la línea del polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, eso también es importante, pero posiblemente para que esté en el mismo,
en el mismo grosor de la línea del histograma, entonces mejor nomás que se encuentre como un ancho de línea solamente de 2, ¿no? Entonces aquí se visualiza mejor. Aquí vamos a poder que eso se visualiza mejor, hacemos correr, bueno, se visualiza, tenemos una visualización mejor ahí de los valores. Bien, entonces eso sería la frecuencia absoluta, ¿no? En la representación de histograma y polígono de la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué pasaría si nos dicen queremos lo mismo, pero queremos que no sea frecuencia absoluta, sino queremos que sea frecuencia relativa? ¿Qué tendríamos que cambiar? Entonces, a ver, vamos a copiar ahora. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo, solamente que acá no vamos a copiar. Vamos a copiar acá. Pero que no queremos que sea, bien acá. Bien, acá entonces, acá tal vez podemos poner, hemos generado los valores, ¿no? Con Polygon, acá donde teníamos generar el histograma, pero acá posiblemente podemos poner generar el histograma y el volumen de frecuencias de la variable altura comercial. Entonces, tal vez entre paréntesis podemos poner frecuencias, estos son para frecuencias absolutas, ¿no? Y ahora queremos hacer lo mismo, pero acá queremos generar, ¿no? Generar acá el histograma, ahí queremos generar el histograma, vamos a colocar, queremos generar entonces el histograma, pero de frecuencias relativas, no de frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en este caso? Vamos a generar igual la variable. Bien, esto vamos a colocar ahí. Vamos a entonces generar la variable. Y ahora acá, lo que vamos a tener, tenemos la altura comercial. Ya, entonces vamos a tener acá altura comercial, histograma, vamos a llamarle 2. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Graph.freq, sigue todos los colores, frequency 2. Esto es lo que va a cambiar, frecuencia relativa, ¿no? Y ahora los valores también ya no pueden ir de 0 a 80. La frecuencia relativa solamente va de 0 a 1. De 0 a 1. Y entonces acá también va a cambiar. Y el AF entonces va a ser frecuencia relativa. Entonces acá ya no va a ser frecuencia absoluta. Entonces estamos cambiando esto, va a ser frecuencia relativa. Bueno, la densidad podemos mantener. Y ahora vamos a ver si, si sale hasta ahí. Bien, fíjense. Pero ahí, ¿qué tenemos que ver ahora? Ahí tenemos el histograma. Pero el máximo valor es 0.20. Entonces, hemos puesto de 0 a 1 para que se pueda visualizar. Pero ahora sabemos que el máximo valor es 0.20. Por lo tanto, entonces acá vamos a colocar que la frecuencia relativa solamente va a ir de 0 hasta 0.2. Ahora hacemos correr esto y vamos a tener ahora que esto es, ahora sí tenemos. Este es nuestro histograma con frecuencia relativa. Estos son valores. Podemos poner también porcentajes si quisiéramos colocar acá 0, 5%, 10%, 15%, 20%, ¿no? Entonces podemos ver, este sería nuestro histograma, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el histograma, ¿no? Definido. Y ahora vamos a tener, bueno, los límites, ¿no? Eso no va a cambiar, van a seguir siendo los límites, ¿no? Entonces los valores de los ejes, del eje de los de X, acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar en Polygon? Aquí tenemos, le vamos a dar otro nombre, ¿no? Pol, altcom, a punto, ahora 2, ¿no? Ahora aquí, ¿por qué 2? Porque ya no va a ser frecuencia absoluta. Polygon.freq tenemos el mismo, ¿no? Ahora, este va a ser h altcom, pero ya no va a ser 1, ahora tiene que ser el 2 de frecuencia relativa. Y frecuencia no tiene que ser 1, tiene que ser 2, frecuencia relativa, ¿no? Entonces el ancho vamos a mantener en 2, ¿no?
Y entonces acá X se va a mantener esos valores, ¿no? ¿No? Si nosotros colocamos acá ahora, por ejemplo, de H2 y le llamamos a este valor de X3, vamos a ver entonces que son lo mismo. Entonces, a ver, vamos a hacer correr X3. Bien, y tenemos lo mismo, fíjense, son los mismos valores. Bien, entonces ahora, ¿qué más tenemos que cambiar acá? Simplemente acá ya no puede ser entonces de 0 hasta 80. Esto simplemente tiene que ser de 0 hasta 0.2, ¿no? Y podemos ir cambiando cada 0.05, ¿no? Entonces este va a ser IE3 y entonces hacemos correr con estos valores